Hola, buenos días a todos. Estamos aquí una mañana más en nuestros encuentros Gastronómica Live, ya en su segunda semana, ya en el corazón del recorrido que tendremos en las próximas. Y hoy no tenemos a un cocinero, aunque estudió cocina en Barcelona y Toulouse. En realidad no sé muy bien quién tenemos, es un hombre polifacético, es un hombre enciclopedista, renacentista, ha hecho de periodista, de investigador, de profesor. Él es Toni Massanés, el director general de la Fundación Alicia. Es autor de libros, ensayos, ha dirigido enciclopedias de cocina, ha comisariado exposiciones sobre cultura, alimentación, sostenibilidad. Una de las últimas, si mal no recuerdo, es la del Selle de Can Roca, de la Tierra a la Lluna. Es un tipo con el que da gusto hablar porque hay mucho que aprender de él y hay mucho reflexionado en su cabeza. Como decía, es enciclopedista en moderno, es un poco renacentista, leonardista y encima sabe de ciencia, porque normalmente la gente que sabe un poco más de libros y de palabras, ahí andamos más cojos, con lo cual en estos tiempos todavía se hace mucho más interesante hablar con él. Tenemos a Toni en la sede de Alicia, la fundación que dirige, que creo que sigue al pie del cañón y trabajando sin parar pese a los tiempos que corren. Buen día, Toni, Hola, y buen día. bienvenido a esta tu casa virtual y nada, felices de tenerte y de poder charlar, a ver si somos capaces de por lo menos hacer alguna buena pregunta, ¿no? Que suele ser más complicado que llegar a respuestas. Eh, Empezamos con un título muy provocativo. Hablamos de la cocina del futuro en estos tiempos en los que prácticamente todo el sector está más preocupado por el presente, ¿no? Eh, ¿Cómo estáis trabajando en Alicia? ¿Cómo se ve desde Alicia? Sería bueno que, como tenemos gente de un montón de países, explicaras exactamente, sucintamente, qué es Alicia y con este nombre tan literario y tan amigable, qué es lo que hay detrás de alimentación y ciencia, cómo nacisteis y qué estáis haciendo ahora. Bueno, nosotros nacimos a principios de milenio, ¿no? Con fruto de la revolución gastronómica que ocurrió en el mundo, pero que evidentemente, sobre todo focalizada en nuestro país. Y por tanto, nosotros nacimos en un momento en que, revolución bulliniana, ¿no? Empezamos a mirar desde la gastronomía, empieza a mirar con interés la ciencia para ver, oye, ¿qué podemos sacar de ahí, ¿no? Y a partir de esta idea, ¿no? Y de una posibilidad de hacerlo al lado de un monasterio fantástico, etcétera, etcétera, construimos este laboratorio que es un laboratorio de cocina. Es el primer laboratorio de cocina del mundo de estas características que trabaja para que todos comamos mejor. La idea fue juntar esa creatividad, ¿no? Esta creatividad que la cocina había desarrollado con el rigor científico y también con las herramientas de design thinking, de hacer que las cosas pasen, ¿no? Y centrarse en el usuario y estas cosas, porque nosotros no somos un centro, aunque hacemos papers científicos, etcétera, etcétera, así alguno y tal, para demostrar que somos serios, pero en realidad nosotros queremos que las cosas pasen, ¿no? Y nosotros trabajamos realmente para intentar que la gente coma mejor en cada una de sus circunstancias, ¿no? Y por tanto, lo que intentamos hacer es que toda esta capacidad de hacer nueva cocina, esta cocina del futuro, sea no solo para los restaurantes creativos, colaboramos con ellos y estamos encantados y nos nutrimos, sobre todo, somos ellos, nosotros siempre decimos, de su genialidad, pero en realidad nosotros la vehiculamos el día a día de todas las personas, ¿no? Porque los seres humanos necesitamos comer cocina, no podemos sobrevivir sin cocinar, la cocina es la estrategia alimentaria humana que lo que hace es juntar conocimiento, aplicar conocimiento a las materias primas, que nosotros las llamamos ingredientes, ¿no? Pero que son estas sustancias en vasto que encontramos en nuestro entorno. En lugar de comerlas directamente, lo que hacemos es aplicar conocimiento para fabricar nuestros alimentos. Esto es la cocina, ¿no?
la haga Ferran Adrià, la haga la abuela o la haga la gallina blanca, ¿eh? O sea, al final necesitamos transformar las cosas para comérnoslas y eso tiene que ser bueno, ¿no? Y es lo que buscamos, que sea bueno para aquel que tiene que comérsela. Nosotros trabajamos con científicos sociales que son especialistas en aquellos que tienen que comérselas, ¿no? Las cosas, y con tecnólogos, químicos, ingenieros agrónomos, nutricionistas, que son especialistas en qué es lo que tienen esas cosas que tienen que comerse. Y lo que desarrollamos es esta cocina del siglo XXI, digamos, de alguna manera, y por tanto investigamos para hacer que la gente coma mejor, ¿no? Yo creo que nos hemos ubicado. También es un encuentro de profesionales y creo que el tono de la conversación es suficientemente esclarecedor. Alicia ha estado defendiendo muchas ideas desde conceptos de fondo, ideas fuerza que estaban detrás de su propia génesis y que tú has impulsado, que no siempre estaban igual de comprendidas por todo el mundo. Una de ellas era esta idea de cocinar seguro, ¿no? Que siempre habéis estado defendiendo cocinar seguro, cocinar seguro. Hace unos años dábamos por hecho que viviendo en el primer mundo eso de cocinar seguro pues venía dado y que eso no era tan relevante. De repente, a día de hoy, a partir de lo que nos ha ocurrido, cocinar seguro, la seguridad alimentaria se va a volver uno de los elementos definitorios y probablemente uno de los que más va a influir en que parte de los negocios de hostelería sobrevivan. Sí, nosotros, fíjate, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos abiertos, no hemos hecho ningún ERTE, aunque no somos públicos, ¿no? Nosotros nos financiamos con nuestros proyectos y, por tanto, te comentaba antes que la semana pasada, ¿no?, entraron 3 proyectos nuevos, ¿no?, de diferentes empresas agroalimentarias que quieren desarrollar alimentación más segura o de sociosanitarios o de etcétera, etcétera, ¿no? Por donde estamos trabajando, pero también estamos trabajando en ver cómo podemos hacer más segura la comida en los restaurantes en un momento como este. Estamos buscándolo, ¿eh? Lo siento, pero la investigación no como nos han puesto delante de las narices ahora los investigadores de la pandemia del famoso COVID, pues no, la ciencia no tiene todas las respuestas. Lo que hace la ciencia es plantear bien las preguntas, ¿no? Y, por tanto, la investigación es necesaria. Por eso la necesitamos, porque si no las tenemos, podemos tener un problema. Nosotros, lo de seguro es una cosa que a la gente se nos ha olvidado, ¿no?, de que cocinábamos para hacer las cosas seguras, ¿no? Cuando construíamos esos alimentos, lo primero que tenían que ser es seguros, tenían que ser equilibrados, tenían que ser suficientes, tenían que ser ecológicos, económicos, prácticos, tenían que ser éticos, tenían que ser significativos y, por último, tenían que ser estimulantes. Esto es, tenemos nosotros un termómetro que nos permite analizar cómo de bueno es, ¿no?, un régimen, un alimento, etcétera, y lo que llamamos el índice Alicia, ¿no? Y en la base del índice Alicia está esta necesidad de seguridad. Hace ya tiempo, por ejemplo, nosotros hicimos un protocolo de seguridad alimentaria para la cocina al vacío, ¿no?, viendo la microbiología, etcétera, etcétera, ¿no?, porque todo el mundo, ¿no?, utilizaba técnicas al vacío a muy baja temperatura, a tan baja temperatura que muchas veces, ¿no?, si no sabías cómo hacerlo, luego lo guardabas, etcétera, etcétera. Igual no voy ahora a irme por ahí, pero pues era absolutamente peligroso, ¿no? Recuerdo que en Nueva York se llegaron a prohibir, ¿no?, el uso de máquinas al vacío y tal, si no se hacía antes pues unos cursos, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros cocinamos y encontramos bueno aquello que nos da sensación de seguridad, ¿no? ¿Por qué nos gusta el filete de ternera o de buey o de vaca vieja, me da igual, muy hecho por fuera y crudo por dentro, y en cambio esto no nos pasa con el pollo o con el cerdo? Pues en realidad porque estamos buscando, no lo sabemos, ya lo hemos olvidado, pero porque estamos buscando seguridad alimentaria, y ahí hay todas las razones microbiológicas en las que nuestra percepción como animales, como nuestra percepción, digamos, sensorial, mezclada con nuestra tradición cultural, de cultura alimentaria, gastronómica, de cocina, etcétera, etcétera, ha desarrollado una serie de estrategias para conseguir comer mejor. De hecho, en la mayoría de las cosas que comemos que ahora encontramos excelentes, está
intrínseco esta necesidad de hacer las cosas seguras. Por ejemplo, en el jamón. Ya no hace falta, hace mucho tiempo que salemos el cerdo para conservarlo y para, ¿no? y para higienizarlo y para detener la microbiología mala que puede haber allí dentro. Pero continuamos haciéndolo porque lo encontramos sensacional, ¿no? que esto sea así. No, te quería añadir una pincelada a lo que comentabas desde un punto de vista histórico. La propia cocina, entendida como esa capacidad únicamente humana de transformación de los alimentos, su base es comer seguro. Es decir, la primera vez que alguien utiliza carroña al fuego y se la come, no se la come porque le guste más, sino porque en aquel momento en el que estaban comiendo esos alimentos y la mortalidad era elevadísima, hay un aprendizaje colectivo que aquello que ha pasado por el fuego es más saludable, es más seguro, ¿no? Entonces empezamos a cocinar para no morirnos. En realidad, en toda cocina, en el fondo está esa seguridad. ¿Qué puedo comer, no? Incluso después, en lo que es la protocultura humana, el primer conocimiento que realmente se hereda en un momento en el que no somos sedentarios y no se podía dejar en herencia a los hijos una tierra o una casa, lo que se hereda es el conocimiento sobre qué es comestible y qué no, o sobre lo que se puede cazar y cómo ha de cazarse. Es decir, la primera riqueza que dejamos a nuestros hijos es precisamente estos saberes, ¿no? Y curiosamente llega un punto en el que, primero, en que se nos olvida y segundo, en el que digamos que lo organoléptico, lo cultural, pues tapa, como tú decías, todas esas decisiones, casi siempre además hechas prueba y error. Supongo que se morirían muchos cientos antes de darse cuenta que si comían la carne carbonizada, pues no se morían, pero que al final hemos llegado... ¿Y si comían mucha también? Porque seguro a corto o a largo, ¿no? Ahí está también la cosa, ¿no? O sea, si nosotros carbonizábamos la carne, matábamos todos los bichos, y la carbonizábamos demasiado, lo que estábamos creando era acrilamida, ¿no? Y si comíamos mucha acrilamida, eso lo vimos mucho más tarde, ¿no? Y por tanto, empezó este conocimiento, prueba-error, que creaba las culturas alimentarias, ¿no? Teníamos mucha hambre, alguien en mi pueblo, ¿no? Que somos muy de setas, ¿no? Pues ayer me comí unos perrechicos, unos mucherons, oye, una tortilla fantástica, por cierto. Bueno, pues alguien tenía tanta hambre que en mi pueblo que comió una seta, ¿no? Y se murió, ¿no? Y alguien lo vio y dijo, oye, esta no te la... Como dicen, ¿no? Todas las setas son comestibles una vez, ¿no? Digamos. Bueno, pues... y alguien, en cambio, ¿no? Que tenía mucha hambre, esa ya no se la comió, pero comió otra. No sabía cómo funcionaban las cosas. El conocimiento y la base de nuestra alimentación, aún hoy en día, el 90% de las cosas que comemos, incluso de los precocinados, se basan en esta cultura alimentaria desde ese primer momento en que descubrimos que si la carroña la acercábamos al fuego, pues nos costaba, ¿no? menos diarreas, ¿no? Eso ahora se ha encontrado con la ciencia, ¿no? Que es una cosa como muy nueva, que aún le falta saber muchas cosas, pero los dos conocimientos juntos pueden ser muy potentes para construir esa cocina del mañana. Si solo nos quedamos con la tradición, pues pasará que cuando nos viene un problema nuevo, ¿no? Como el del COVID, no tenemos respuestas. Cuando nosotros trabajamos con gente inmunodeprimida, acabamos de sacar esta semana nuestro libro de Comer con Cáncer, dedicado al cáncer de pulmón. Por primera vez en el mundo, en abierto, pueden ir a la web de Alicia y tal, dedicamos libros para que la gente coma en su día a día, ¿no? Lo hacemos con los médicos, con los especialistas, con los nutricionistas, pero también con los enfermos, con sus familiares, para que pueda comer de una manera efectiva. Lo hacemos con 40 enfermedades diferentes, ¿no? Pero en este sentido, cuando trabajas con gente inmunodeprimida, etcétera, etcétera, tienes que, aún este sentido de la seguridad, tienes que tenerlo muchísimo más claro. En este sentido, necesitamos la tradición, porque es la base, aún hoy, de todo lo que comemos, del 99% de lo que comemos, pero necesitamos la ciencia para que en aquellos casos en que no funciona la sabiduría, la inteligencia nos ayude a encontrar soluciones. ¿Y cómo se consigue hacer ese mix tan difícil de realidades culturales y de conocimientos aparentemente
tan diferenciados, ¿no? Como es ciencia, es cultura, es tradición. Si hablamos de restaurantes, había que añadirle también creatividad. ¿Cómo podemos ir avanzando? Sé que uno de los objetivos de Alicia es precisamente el socializarnos a todos en la necesidad de esa visión un poco más, no sé si la palabra es holística, pero un poco más 360 grados, por decirlo de un modo más sencillo. ¿Cómo se puede trabajar para que la gente sea consciente de todo esto? Yo creo que la gente lo es de una manera intuitiva, ¿no? Lo que pasa que a veces un cierto confort, una cierta garantía, digamos, de seguridad, ¿no? O una cierta sensación de seguridad a veces nos lleva a engaño. Por ejemplo, cuando yo estuve en Japón en el año 92, ¿no? En el año 92 yo lo recuerdo perfectamente. Aquí solo comían pescado crudo 3 frikis, ¿vale? O sea, ahora ha cambiado mucho el cuento, todo el mundo por la primera comunión tiene sushi en la merienda y todas estas cosas, pero no hace tanto tiempo, digamos, la gente no comía. ¿Por qué? Porque antes la gente creía que el pescado era peligroso, ¿no? El ceviche peruano, estuve en Perú en 2000, y los ceviches peruanos eran mucho más curados en limón que ahora, ¿no? Que es un momento fresco que no se cubre. ¿Por qué? Porque estaban higienizándolo, aún sin saberlo o no, por esta parte cultural. Que las cosas cuando se recalentaban se volvían a hervir y nos gustan calientes, por eso hemos creado esa cultura, era porque tú volvías a matar los bichos de ese guiso que llevaba unas horas hechas. ¿Qué nos pasa? Ahora, nosotros hemos trabajado mucho también con microondas y tal, ¿no? A la gente dice, el microondas sirve para calentar, ¿no? Oye, no, calentar sirve para higienizar y, por tanto, cuidado, en el microondas calienta lo suficiente o si no, algún día tendrás seguramente una pequeña, un pequeño problema comparado con lo que puedes. Por cierto, con el COVID, si lo calentamos suficientemente, también ahí no nos lo cargamos, ¿no? Por tanto, vuelve a aparecer una vez más esto que a veces olvidábamos, ¿no? Que a veces habíamos delegado, el aroma de las cosas, oler las cosas, probar las cosas, huele mal, pica, etcétera, es lo que nos indicaba que había que meterlo para adentro, porque, ¿no? Lo que te comes o te hace más fuerte o te mata, o no, ¿no? Pero ¿qué hicimos? Empezamos a mirar las etiquetas, ¿no? Porque delegamos en el Gran Hermano Administración, ¿no? Lo de saber si la cosa era segura o no. Está muy bien, ¿eh? Porque la verdad es que nunca había habido tan pocas, ¿no? Tanta seguridad alimentaria en este sentido. Pero es cierto que llega un momento en que nos despreocupamos demasiado, ¿no? Y en este sentido, desgraciadamente, cada vez que hay un golpe como lo que nos están sentando ahora el maldito bicho, ¿no? Pues nos damos cuenta de que la seguridad está en la base de esta estrategia de supervivencia que en el caso de la alimentación llamamos cocina. Curiosamente vivimos en una paradoja, en el momento histórico en el que es más fácil acceder a conocimiento sobre todo cualquier tema, pero en este caso conocimiento de alimentación, conocimiento culinario, cuando uno tiene al acceso de su mano, de un clic, 3 millones de recetas de cocina, cuando puede escuchar a los más grandes, explicarles casi cualquier técnica, casi la más complicada de todas las que hay en una cocina, de manera que lo puede reproducir en su casa. Vivimos eso y al mismo tiempo vivimos en un momento de pérdida de conocimiento colectivo en lo que tiene que ver con cómo cocinar, en lo que tiene que ver con nuestra propia herencia, ¿no? También hemos delegado esa facultad que nos hizo tan fuertes de ser capaces de cocinar, la hemos delegado en empresas de distinta índole. Por una parte está la hostelería, pero después están las empresas que procesan comida, hasta todos los niveles que queramos, del 2, el 3, el 4, el 5 y el ultraprocesamiento de cosas que se comen baratas, pero como dice Michael Pollan, no son alimentos, ¿no? En estos meses parece que nos hemos visto obligados a volver a encerrarnos con las recetas de la abuela y a darle un poco más de tiempo y de importancia al hecho de alimentarnos, y lo que supone también de socializarse en una cocina como familia. ¿Cómo de importante crees que es evitar que como sociedad perdamos todo ese acervo de conocimientos que están ahí? Dentro del desastre, una buena noticia. Aún no habíamos dejado de cocinar, pero aún no habíamos olvidado, ¿no?, cómo se hacía.
Yo creo que esta es, ¿no? Es un buen titular. Porque cuando hemos vuelto, ¿no? Porque no había alternativa a tener que cocinar en casa, lo hemos hecho y lo hemos hecho bastante bien, ¿no? Y nos hemos defendido. Curioso, ¿no? Cuando hablamos de... Nosotros trabajamos mucho con industria agroalimentaria, diseñando, pero solo diseñamos. Somos una fundación con una misión muy clara. Alimentos sí son mejores, mejores en ese sentido. Salud, sostenibilidad, significado, emotividad, palatabilidad, todas estas componentes de nuestro índice. Pero, mira, una cosa noticia de estos días. Oye, está creciendo el consumo de aceite de oliva. ¿Por qué? Porque al cocinar en casa nosotros ya tenemos claro que al salteado eso hay que ponerle, ¿no? Aceite de oliva virgen extra, ¿no? Y si puede ser de un productor que conozcamos y tal. Lo que pasa es que, claro, si queremos comprar una cosa súper barata a un precio, etcétera, etcétera, no van a poner aceite de oliva virgen extra ahí, ¿no? Por tanto, es que nos estamos haciendo siempre, o nos estábamos haciendo trampas al solitario. La evidencia científica, evidentemente, nosotros la estudiamos mucho, nos dice, si no cocinamos en casa, si no cocinamos nada en casa, o sea, si no hacemos una cosa, hervir verdura, unas patatas con unas judías, una cosa, un pescado a la plancha, etcétera, no podemos estar sanos comiendo. Por cierto, otro apunte, y también nos empieza a decir la evidencia que se está construyendo sobre esta maldita enfermedad. Si no estamos sanos, la enfermedad nos ataca mucho más. O sea, por tanto, cuidémonos por si las moscas, ¿no? La infección tenemos que evitarla, pero puede estar ahí, pero además tenemos que estar sanos. Por tanto, oye, buena noticia. No aquí, he leído en los últimos días informes sobre que en Estados Unidos también han descubierto que esto de cooking and baking es una cosa divertida y que está muy bien, que ahorran dinero, que además tienen la sensación de estar más sanos. O ayer un informe de Suecia sobre que decía más o menos lo mismo, ¿no? Si vamos a Michael Pollan, ¿no? Que tiene la gracia de saber decir las cosas muy a la americana, muy simples, ¿no? Que se entiendan, ¿no? Que dice, come lo que quieras mientras te lo hagas tú, ¿no? Un poco esta idea. Pues bueno, ahí hay una parte de salud importante. Yo creo que también estos cocineros que nos van a dar mensajes, que ahora vamos a reinventar nuestra relación con ellos y de ellos ellos con nuestra relación con nosotros de muchas maneras, sea por un tiempo, sea también a largo plazo, y también habrá que reinventar la manera en que ellos pueden vivir nuestra relación. En nuestro índice Alicia, la idea de económico, siempre decimos, para que una cosa sea sostenible, tiene que ser económica para quien la compra, pero también tiene que ser económico para quien produce, ¿no? Si el señor que produce los tomates no se gana la vida produciendo los tomates, no vamos a tener tomates y quien va a pasar hambre vamos a ser nosotros. Si el señor cocinero, ¿no? Que ahora ve comprometido su espacio en el restaurante y que nos hace su comida, no tiene una alternativa para que todo ese conocimiento gastronómico pueda tener, ¿no? Su compensación, o cambiamos el sistema, hacemos la revolución, no sé, Benja, inventamos algo, o si no, habrá tenemos que construir, ¿no? Lo que así en palabras más prosaicas se llaman nuevos modelos de negocio que otra vez reequilibren para que podamos continuar disfrutando de nuestra cocina en casa y de todo aquello que estas y estos cracks nos han aportado hasta estos días. Hay ya un montón de preguntas aquí en nuestro chat y de ideas, afirmaciones. Algunas tienen que ver con las sempiternas, que son dos, ¿sabes? Una es sobre si la cocina es arte, que de esa no vamos a hablar hoy. Y la otra es si hay que enseñar cocina en las escuelas. Cocina, nutrición, se están aprendiendo tantas cosas. Aquí lo preguntan de modo insistente. Todo esto que estamos hablando, si ese conocimiento es tan importante, ¿por qué en los currículums de los chicos y las chicas en algún momento de todo su proceso educativo no se habla de todos estos temas? Mira, te voy a reconocer, ¿no? Aquí, ahora que no nos escucha nadie, una cosa. Cuando hicimos Alicia, claro, estaban súper implicados dos señores que son así como listillos, ¿no? Que son Ferran Adrià y Valentín Fuster, ¿vale? Y con ellos discutíamos y yo estaba en contra, ¿no? Sí, había que enseñar
cocina en las escuelas. Y yo defendía que no. Y ellos defendían que sí. Yo defendía que no, porque primero, porque además de que vivo con una profesora y por tanto sé lo que, ¿no? que ya tienen su trabajo, yo decía, oye, no todo tiene que enseñarse en la escuela, ¿no? Para enseñar a un niño, dice ¿no? el refrán africano, necesitamos, para educar a un niño necesitamos toda la sociedad, no toda la tribu. Toda la tribu. Pues para educar alimentariamente a un niño también necesitamos toda la tribu. Hay muchas cosas de la vida que no se aprenden en las escuelas. O que no se aprendían, ¿no? Seguridad vial, también en la escuela, todo lo delegamos en la escuela porque es como la seguridad alimentaria que la delegamos en las etiquetas, etcétera, etcétera. No, oiga, hay responsabilidades. A comer se enseña, sobre todo, y en Alicia de esto hacemos muchos trabajos por todas partes, se aprende en casa comiendo. A comer se aprende comiendo y viendo comer aquellos que disfrutan de... Tú le dices a tu niño, a tu niña, oye, come mucha verdura, pero mientras tú no comes nunca verdura o pones cara de, ¿no? O incluso le dices, si te comes la verdura te daré un helado. Fatal, porque estás diciendo, si haces una cosa que es un esfuerzo, te voy a dar la recompensa buena, ¿no? Oye, lo que tienes que hacer es tú y tu mujer, es disfrutar de la verdura y eso es la mejor pedagogía que hay en el mundo. Pero, una vez dicho esto, ¿no? Oye, se ha roto la cadena. Todo este conocimiento, sobre todo femenino, de la cocina importante, yo digo, está la cocina extraordinaria, pero luego está la cocina importante, que es la que nos alimenta, la de cada día, la que Alicia, ¿no? Intentando traer métodos de la cocina extraordinaria, pero intentamos cultivar en el día a día y que también es creativa, perdón, ¿por qué no es creativa esta cocina? Sí, ¿no? Lo importante, como decía mi amigo Wagensberg, a que tanto añoro, es que las ideas sean buenas, no que sean nuevas o que sean de uno o que sean de otro, ¿no? Lo importante es que sean buenas. Por tanto, hay mucha creatividad, muchas soluciones ahí, pero es verdad que la transmisión se ha roto, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora con la UAC, con la Universidad a Distancia, estamos lanzando ya en Alicia unos cursos para enseñar a los profesores a educar en las escuelas a los niños, ¿no? De primaria y secundaria, también en cocina, hábitos alimentarios. Nos dieron el premio más importante de España de educación alimentaria en las escuelas cuando hicimos nuestro programa TAS, que está colgado, lo podéis ver, a disposición de los profesores, en este caso es para secundaria y gratuito, etcétera, etcétera, programa TAS, para educar mediante la cocina a gestionar la alimentación, porque si la cocina es aquello, ¿no? que es la manera en que los seres humanos gestionamos nuestra alimentación y alimentarnos, hemos visto, ¿no? Hemos descubierto estos días que es imprescindible, ¿no? Es de estas cosas absolutamente básicas, pues tendremos que educarnos como personas también a gestionar esta alimentación. Por tanto, yo decía que no a Valentín Fuster y a Ferran Adrià, ahí se demostró una vez más que ellos eran más listos que yo, porque ahora estamos haciéndolo, hemos ido a las escuelas, cada año vienen 40.000 personas al laboratorio de Alicia en Mont Saint-Benet, niños, muchas más personas. Ahora cuando nos dejen otra vez hacer cursos y talleres de cocina y, por tanto, sí, también se tendrá que enseñar en las escuelas, pero eso no es óbice, eso no es excusa para que no continuemos necesitando a toda la tribu para educar a nuestros niños. Una pregunta de etiquetado. Hay mucha gente que empieza a estar concienciada, pero se pierde en un mundo en el que lo comercial muchas veces los mensajes son engañosos sobre la procedencia. La idea de ecológico, verde, comercio justo, en realidad son expresiones muy voluntaristas, a veces que no está garantizado que detrás de esa etiqueta o de esas frases exista realmente un comportamiento empresarial que se ajuste a lo que se dice ahí. ¿Cómo estamos en eso del etiquetado y del control de que lo que se dice sea verdad? Y segundo, ¿cuál sería un mínimo manual de supervivencia para quien esté comprometido, compre y no le engañen? Quiero decir, productos de calidad de este tipo. En principio, si tú tienes estos conocimientos que decíamos de
gestión de la alimentación de cocina, no te van a engañar. Oye, los cocineros, nuestros chefs, que son prescriptores, no han hecho, algunos sí, no, hay de todo, pero no han hecho muchos cursos sobre etiquetaje, sobre aditivos, etcétera, etcétera. Pero en cambio, lo que saben es reconocer, fiarse una vez más, ¿no?, de lo que es la buena materia prima, ¿no? Esto no lo digo así como de una manera poética, se han hecho pruebas, ¿no? A ver, pollos con diferentes sustancias, etcétera, etcétera, o sin, ¿no? Y le dicen al chef, oye, ¿cuál es el bueno? ¿No? Le dicen a la gente, ¿cuál es el bueno? Y muchas veces la gente, como ya están acostumbrados, no. Y al chef, oye, lo tengo clarísimo. Por eso, en un momento en que hemos olvidado nuestras habilidades culinarias como sociedad, los vemos como referentes, porque sabemos que ellos sí que saben, ¿no? Y los necesitamos porque continuamos necesitando este conocimiento. Yo creo que una parte de la idolatría, ¿no?, a los chefs viene de esta necesidad de una cierta, ¿no?, de una cierta orientación y ver que hay alguien que la está tocando. Evidentemente, también ahí, ¿no?, los nutricionistas, los bromatólogos, los tecnólogos de alimentos son quienes tienen que garantizarnos esto. La legislación, y en Europa más, ¿no? Mira, oye, bueno, es que no quiero volver a referirme al maldito bicho, pero aquí no habría pasado, Ya, vamos a dejarlo ahí, digamos, ¿no? Porque tenemos una legislación de seguridad alimentaria, como mínimo a la corta, muy, 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 muy importante. Ahora, también es cierto que si queremos unos buenos tomates, vamos un día, nosotros también organizamos cosas de estas, vamos un día al campo y le decimos al agricultor cuánto valen unos tomates, pero que nos lo cuente y si queremos hacemos números, ¿no? Lo que no podemos hacer es engañarnos. Como consumidores también tenemos que ser conscientes, porque nosotros construimos nuestro sistema alimentario decidiendo aquello que consumimos. No hace falta ser siempre, ¿no?, absolutamente exigente. Tampoco me sirve el argumento, menos en algunos casos, que es clarísimo, de que no hay dinero. Oye, en algunos casos sí, comer y comer bien, no solo comer bien es un derecho humano básico, tiene que serlo. Y cuando no lo cumplimos, vergüenza como especie a esos 800 millones de personas que están pasando hambre. Nosotros también en nuestra fundación trabajamos en eso, ahora no hace falta recordarlo. Pero hace 50 años, la alimentación del presupuesto familiar español medio, o sea, del presupuesto familiar, ¿no?, era el 30 y pico por ciento, 40% de este presupuesto se iban en alimentación. Ahora es menos del 15%, ¿vale? Mientras tanto que ha subido lo inmobiliario y hay gente que se ha forrado. Oye, o sea, no es que no puedo gastarme en comer, en comida, porque tengo el 80% hipotecado en el piso. Oye, algo estamos haciendo mal, porque ¿qué pasa? Que el señor campesino, como decíamos antes, pues como el piso vive al lado o en la ciudad de al lado, pues también el piso le ha subido y no puede vivir. ¿Qué hace? Pues deja de producir. Deja de producir, lo traemos todo de fuera, porque en África sí que hay gente que puede, etcétera, etcétera, pero ¿qué pasa? Nos estamos dando cuenta, y otra vez esta desgracia nos ha servido para hacerlo, ¿no?, que igual si las mascarillas se producen al otro lado del mundo, igual no nos llegan, que igual si los test se producen al otro lado del mundo, igual cuando haya necesidad no nos llegan, pues igual si todos los tomates, todas las lechugas y todos los filetes se producen al otro lado del mundo, hay un día en que no nos llegan, ¿no? Y por tanto tenemos que garantizar que la gente que los está haciendo también pueda vivir. Si a la industria alimentaria le pedimos y le compramos cosas buenas, si queremos que haya aceite de oliva, si queremos que las cosas tengan los componentes, los ingredientes y los procesos que tienen que poner, ellos los fabricarán, estarán encantados. Otra paradoja. Yo voy a plantearte paradojas. El otro día teníamos una charla con José Andrés y veíamos un poco cómo en este momento muy concreto hay una especie de cambio de paradigma hacia lo solidario, también desde el mundo de la cocina, ¿no? Como no podemos atender el negocio, todos estamos o muchos cocineros tratando de hacer su aportación a esta necesidad perentoria. Si lo miramos con un poco de distancia, así echándonos para atrás en la silla,
vemos que estamos pasando del refinamiento y la sofisticación más absoluta en nuestra cocina de élite de las últimas décadas, y ahora lo que tenemos son cocinas de campaña y ejércitos de salvación dando millones de comidas como se podían dar en el inicio del capitalismo. ¿Qué está pasando? ¿Tú crees que en la cocina va a haber un cambio de paradigma y que todo eso refinado, sofisticado, va a quedar un poco arrinconado? ¿O qué nos pasa? Primero nos pasa que hemos tenido que pasar, ¿no? De la cocina extraordinaria a la cocina importante. Pero una cosa, la cocina extraordinaria también es importante. Lo que no es ordinaria, en el sentido de que necesitamos, los seres humanos, también por configuración de especie, necesitamos el arte, necesitamos la convivialidad, necesitamos la búsqueda de la belleza. Y en gastronomía la belleza es la bondad. Todo eso lo necesitamos. Lo que no necesitamos es ir al bulli, que es de las cosas que a mí me ha emocionado, o al Sellé, o a Mugari, es igual, todos. No hace falta que, ¿no? Cada día. No solo lo necesitamos, en realidad es que no nos conviene, digamos. A los que nos dedicamos, luego hay que hacer equilibrios. En cambio, alimentarnos y comer tenemos que comer todos los días. Y cuando tú sabes cocinar, o sea, un chef estrella, al final, es solo alguien que quiere, si es honesto, y la mayoría lo son, inteligente, es solo alguien que quiere hacer muy bien su trabajo, ¿no? Como un pintor que quiere hacer muy bien el suyo, ¿no? Y por tanto, si eres capaz de sofisticar tu propuesta gastronómica hasta límites, ¿no? que a veces son absolutamente extraordinarias, aún más vas a poder, o de otra manera vas a poder, en el momento en que lo requiera, aportar ese valor, ese conocimiento, esa expertise para alimentar a la gente. A mí, desde el punto de vista moral, me encanta que todos estos chefs que estaban en sus restaurantes estrellados, etcétera, estén, oye, esto no puede ser para siempre, porque habrá que vivir, pero estén en todos estas iniciativas solidarias en un momento de emergencia. Y en el caso de JR, de José Andrés, es que este ya estaba antes, cuando no había, ¿no? Cerca de casa, pues iba a buscarlas a otros sitios. En este sentido, ¿sabes qué pasa? En el índice Alicia, ¿no? En este medidor que tenemos de hacer cosas buenas, ¿no? De construir buenos alimentos, buenas experiencias gastronómicas, nosotros también sabemos que esto da valor, ¿no? Y en un momento dado pasamos de una cocina muy tecnológica, ¿no? De esta revolución de las formas, los formatos, las texturas, etcétera, etcétera, que significó, ¿no? La revolución bulliniana, a buscar otros valores. Esto siempre ha estado mezclado, ¿no? Porque los valores, la neurociencia ahora nos ha contado cosas que ya sabíamos, ¿no? Que es que las cosas que están más cerca de nuestros valores morales, como nosotros somos lo que comemos también desde el punto de vista no solo nutricional, sino también desde el punto de vista de construcción de nuestra personalidad, de nuestro equilibrio anímico, en el sentido mental y personal y psicológico, pues nosotros también comemos valores. Entonces, nos parecen más buenas es más jugosas las cosas que están más cerca de nuestros valores. O sea, el buen sabor, la organolepsia, es la manera en que intentamos reconocer aquello que nos conviene. Y, por tanto, no podemos comer aquellas cosas que están muy alejadas de nuestros valores morales. En este sentido, los chefs, que eran muy listos, siempre han querido, ¿no? Crear esta excelencia, en un momento dado añadieron, ¿no? Buscaron añadir sostenibilidad, solidaridad, etcétera, etcétera, también a sus creaciones gastronómicas, ¿no? Y esto es una tendencia que en los últimos años ha sido muy así. A veces yo decía, pero esto tiene que ser verdad, ¿eh? Pasa como con el etiquetaje, ¿eh? Lo que pone aquí dice que, y lo que no entiendo, ¿qué pasa, no? Esto tiene que ser verdad. Bueno, pues ahora es cuando se demuestra que es verdad. Y yo creo que lo que no sea verdad, ¿no? Ya lo creía antes, pero ahora va a ser mucho más potente. Lo que no sea verdad no se va a aguantar. Pero que hay mucha verdad. Y eso, para mí, es una de las cosas que aún hoy en día me emocionan desde el punto de vista de la experiencia gastronómica.
Te iba a hacer una pregunta en torno a esto, pero que ha quedado ya prácticamente respondida. Era un poco cómo hemos saltado de esta era cientifista con la máxima expresión de la física y la química al servicio de la creatividad a un planteamiento actual en el que volvemos en una especie de neoruralismo, buscando en conceptos como identidad y territorio, autenticidad, pues como la verdad primigenia de todo. Esto tiene pinta de que va a seguir así, porque esto no es un movimiento que tenga que ver solo con la cocina, sino que en cualquier otra faceta de la sociedad esos valores que se pueden poner por debajo de esa palabra sostenibilidad, que la pobre ya está sufriendo mucho porque la utiliza todo el mundo y para cualquier cosa, pero lo que sí vengo escuchando cada vez más es un discurso muy radical diciendo que, más o menos, lo formulo en sencillo, es que ahora que nos ha pasado esto, la solución es producto de cercanía, es pequeño productor, olvidémonos de todo lo que suponía, de alguna manera, la globalización. Depende cómo se mire, uno parece que fácilmente dice, ok, y hace con la cabeza y le parece bien. Si te paras a reflexionar un rato, si los alemanes deciden que va a ser solo producto de proximidad y los franceses producto de proximidad y los vascos o los catalanes producto de proximidad, me veo que este papel que nosotros tenemos de ser la huerta o de dar de comer a tantos países nos pueden dejar con todo nuestro producto como país, que el más importante, el que importamos a turistas, pero exportábamos básicamente producto agroalimentario. Si este discurso se radicaliza y pensamos que la solución es volver a lo pequeño, podemos también tener un problema, ¿no? Ensayado en la política, y ahora estoy haciendo trampa para provocar, ensayado en la política es lo que ha hecho Trump. Ha dicho, no, América para los americanos. Y a partir de ahí, mira lo que ha pasado. Es decir, no, como dices tú, todos estos discursos en lo culinario no son inocuos. Detrás están cargados de ideología y también y de fundamentos económicos de largo aliento. Todo esto de pensar ahora que si todos tenemos nuestra huerta seremos sanos, viviremos más felices y retornaremos al campo, ¿cómo lo ves? Nosotros la naturaleza es muy puta, ¿eh? O sea, a veces hacemos un discurso que es un discurso para nada, o sea, de gente que se ha alejado, ¿no? Que estamos lejos, ¿no? En el entorno urbano de la naturaleza, de que la naturaleza es buena, ¿no? Es un discurso muy naif, muy pastoril, ¿no? La naturaleza es buena, si no la cuidamos, ella no nos va a cuidar y todas estas cosas. La naturaleza es lo que es implacable, y eso desde Darwin, ¿no? Hemos visto cómo funcionan las cosas, ¿no? Y hoy un virus que lo que utiliza es nuestras células para reproducir su ARN, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es la naturaleza, ¿no? Nosotros, en nuestra estrategia que nos hizo humanos, ¿no? Y que empezó con la cocina, antes de la cocción, pero con la cocina, y que nos permitió crecer el cerebro de una manera brutal y dedicar el 20% de nuestras calorías al 2% solo de nuestro peso corporal, ¿no? Que es nuestro coco. Cuando hicimos todas estas cosas, vimos al cabo de un tiempo que eso, ¿no? Que la naturaleza era como muy... que nunca nos garantizaba nada, ¿no? Y entonces inventamos cosas. Una cosa que inventamos fue la agricultura, ¿no? Y la ganadería, ¿no? Que es, si siempre tengo que ir de un lado para otro buscando comida, pues igual hay sistemas, ¿no? De reproducirla para tener tomates, ¿no? De una manera un poco más asegurada, ¿no? Después de eso, lo que inventamos, porque lo que pasaba es que teníamos tomates, pero un año no llovía o venía el mildiu y tampoco teníamos tomates. Y entonces nos moríamos de hambre, ¿no? Y de grandes crisis, ¿no? Pues la de Irlanda de las patatas o la de Europa del 1300 y pico, etcétera. Podríamos hablar de cosas que nos ha enseñado la historia. Entonces, ¿qué hicimos ya muy tempranamente? Pues inventar el comercio y dijimos, oye, pues si yo no tengo tomates, pero alguien los tiene en otro sitio, pues podemos irlos a comprar allí. Y esto es fantástico porque nos garantiza, o sea, la autarquía es muy peligrosa. El año que no llueve no tienes trigo, te mueres de hambre, ¿no? Por tanto, ostras, el comercio,
el garantizar un poco las reservas, ¿no?, de todas estas cosas fue un invento maravilloso. Eso es una cosa. Es que te decía esto porque a mí me suscita una reflexión a veces contradictoria en mi propia cabeza. Es este planteamiento tan ingenuo, ¿no? Es como cuando, ¿te acuerdas cuando estudiábamos el socialismo utópico? Decía, esto es utópico, esto es utopismo puro. O sea, de repente se plantea una realidad idílica, como si en este planeta viviéramos la 10ª parte de personas y cada uno pudiéramos dedicarnos a esa vida. Vuelvo a las mascarillas. Pero hay cosas básicas que tú puedes comprar fuera, tenemos que comprar, vender, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a las mascarillas. Hay algunas cosas de las que no podemos solo depender de, ¿no?, de que nosotros tendremos siempre dinero y lo podremos comprar al otro lado del mundo. Hay unos ciertos límites de seguridad en algunas cosas básicas. Y en alimentación eso es importante. O sea, yo bebo café, tomo café por la mañana. Yo como chocolate. Ni el café ni el chocolate son un producto marca catalana, ¿sabes? No, aquí no tenemos. Y es fantástico y tenemos que rebuscar en un sitio. Ahora, si también las lechugas, también porque nosotros estamos produciendo solo, yo que sé que lo vamos a vender al otro lado del mundo y tal, acabamos construyendo sistemas alimentarios, sistemas de relación, ostras, que son muy frágiles. Y luego, además, son poco sostenibles, pero son muy frágiles. Al principio del confinamiento, yo no sé si lo leísteis, pero Europa se preocupó porque muchas importaciones de productos que en teoría eran frescos y de temporada que creíamos que eran de aquí, espárragos, que ahora es guisantes, no sé qué más, nos venían de África, no lo sabíamos, ¿no? Y que, evidentemente, ¿no? Además, muchos venían en avión y tal, y empezaron y se triplicaron sus precios, etcétera, etcétera. La gente, al principio, como pasa en todas las crisis, hizo acopio de alimentos, de no perecederos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Porque la verdad es que temían un poco, ¿no? En América, oye, con lo que está pasando con las granjas de producción porcina, etcétera, etcétera, ¿no? Que, oye, tienen que continuar porque, aunque haya un problema de infección o sanitario importante, etcétera, porque hay que garantizar la alimentación. Yo que estoy en contra de la autarquía, absolutamente, tú, ya la vivimos. Pero los pequeños, o sea, dos cosas, los próximos son imprescindibles, en alimentación los próximos son imprescindibles, y dos, en democracia digo alimentaria en este sentido, los pequeños también. De esta crisis podemos salir, dice todo el mundo, ¿no?, este rollo de que aumenta las tendencias, no cambia las cosas, sino que consolida tendencias, ¿no? Y cada vez más estamos dependiendo de monopolios, que además son monopolios que nos quedan como muy lejos, digamos, ¿no? Si esto se consolida, por tanto, sin tiendas de barrio, porque lo compraremos todo online al otro lado del mundo en Amazon, sin pequeños productos, etcétera, etcétera. Si esto dejamos que pase, y otra vez como consumidores tenemos nuestra responsabilidad, si esto dejamos que pase, nuestra seguridad alimentaria la habremos puesto aún más en brete, aún la tendremos mucho más difícil. Por tanto, espero que esto no pase. Y fíjate lo que te decía antes de nuestro índice Aricia, ¿no? Al final, si estamos en un foro gastronómico como es esto hará que desde el punto de vista de nuestra percepción, de nuestro placer relacionado con lo que comamos, disfrutemos mucho menos. O sea, aunque fuésemos malas personas, aunque fuésemos, que no lo somos, aunque fuésemos unos hedonistas puros que no pueden existir y lo demás nos importase 3 pepinos, la sociedad, la comunidad, el entorno y la salud, etcétera, no disfrutaríamos tanto de nuestra alimentación si todos estos valores de sostenibilidad, de salud, pero también de compromiso ético, estuviesen como complementos vitamínicos de nuestros alimentos. Bueno, ahí dejo un poco de silencio porque esto tiene que pesar y se tiene que ir reposando. Creo que ha dicho cosas muy interesantes. Vamos a cambiar un poco de plano. Algo a lo que hasta ahora no nos habíamos dedicado es hablar de los restaurantes del futuro.
de los del futuro cercano y los del futuro, como decíamos antes en las películas. ¿Cómo crees que vamos a poder salir de esta? ¿Qué crees que... sé que no se puede dar ninguna idea segura ni ninguna certidumbre al respecto. Además, creo que sería aventurado y engañoso y hay mucha gente pasándolo muy mal como para hacerle creer que hay respuestas definitivas y probadas, ¿no? Ni las tenemos nosotros, ni creo que las tienen todos esos que acaban de aparecer, han aterrizado y en el sector diciendo que ellos saben cómo hacerlo. Me parece que eso no es cierto, pero tampoco creo que sea sensato no pensar en ello, ¿no? Y creo que todo el mundo tiene necesidad al menos de intuir o de encontrar alguna, aunque sea mínima certidumbre o una idea sobre la que avanzar. Desde esos primeros restaurantes de mitad del 18, donde restauraban a gente doliente y sufriente y lo que te garantizaban era un alimento poderoso que te iba a hacer mucho bien, a nuestros días, tú ves larga vida para la idea del restaurante tal y como la hemos conocido. ¿Y en qué crees que tendrán que ser distintos? Primero, evidentemente, muchas cosas no las sabemos, estamos en medio de la tormenta y, por tanto, lo decía el otro día un gurú de estos, hablando de organizaciones y de empresas, ¿no? Cuidado con las ocurrencias, decía, ¿no? Porque son peligrosas, ¿no? Pero hay que reaccionar. La naturaleza es muy puta, ¿no? La selección natural es implacable y cuando el entorno cambia, o te adaptas o pereces, ¿no? Y por tanto hay que ser ágil, ¿no? Oye, en Alicia nosotros no tenemos subvenciones públicas, insisto, y estamos abiertos y no hemos hecho ERNOS. ¿Por qué? Porque estamos, primero, intentando ayudar a la gente, ¿eh? A los enfermos, a los personas que están en casa para que coman mejor, pero también a los restaurantes, a los pequeños productores y a la industria alimentaria que sea mejor, a todos estos. Pero también estamos buscándonos la vida, porque, insisto, nosotros no tenemos subvenciones públicas para mantenernos. Los restaurantes están haciendo lo mismo, van a tener que hacerlo más. Oye, una cosa que tienen buena el paradigma creativo en el que está instalada nuestra restauración, es verdad, nosotros no teníamos, somos más open mind, ¿no? El por qué no está más instalado. Yo creo que es cultura, ¿eh? Esto es cultura realmente del sector que en otros sitios. Y por tanto, oye, van a inventarse cosas, seguro, para adaptarse. A corto, luego veremos, ¿no? Mientras esperamos la vacuna. Oye, porque la vacuna, y nosotros hablamos con gente muy buena de virología, que está investigando, etcétera, etcétera, ¿no? Doctor Clotet, no sé qué, no sé cuántos, pues te digo, bueno, o sea, no es verdad que sepamos seguro que esto se aguanta 6 meses y ya estará, ¿eh? No lo sabemos. La ciencia, como siempre, ¿no? No tiene certezas hasta que las puede demostrar. En este sentido... Y tampoco son para siempre, porque Exacto, una frase que a mí me dijo una vez, entrevisté cuando yo era un joven periodista y él era un joven científico, él no tan joven como yo, pero desde luego mucho más listo. Tú has citado a Jorge Wagensberg y una vez entrevistándolo, él me dijo, la verdad de la ciencia siempre es provisional. Evidentemente. Y esta es la gran diferencia entre la ciencia y todos los demás dogmatismos, ¿no? Nada es para siempre. La falsabilidad, la famosa falsabilidad. Exacto. Bueno, siempre... perdón por interrumpirte, pero esa idea de Wagensberg es muy importante y la recuerdo siempre. Como la has citado antes, pues adelante. Absolutamente, no. Pues habrá que inventar cosas, como inventamos, ¿no?, la cocina en su momento para comer, para adaptarnos y poder hacer crecer nuestro cerebro. Y ya están haciéndose, es verdad, ¿eh? Por ejemplo, por ahora vemos diferentes tipos de esto, ¿no? De comida para casa, delivery. Ahí algunos formatos tradicionales se adaptan mejor que muchos formatos, ¿no?, de composición final, ¿no?, que habían surgido últimamente, ¿no?, de experiencias, ¿no? Recuerdo que cuando tú antes te has referido a cuando de la revolución conceptual, etcétera, etcétera, se pasó a otras tendencias. Hubo un momento, recuerdo, que en San Sebastián Gastronómica entrevisté a Dan Barber y en uno de los desayunos que hicimos, y él dijo algo así como, yo creo que
Ahora no recuerdo, bueno, es igual. No, era Gran Achas, creo. Decía, ahora lo importante va a pasar no en el plato, sino en el entorno, creo, ¿no? Bueno, pues ahora Sí. en el entorno no podemos estar en el entorno, ¿no? El problema es que no podemos estar en el entorno. ¿Cómo podemos hacer para que este entorno sea diferente? ¿Cómo podemos hacer para que el trabajo en sala, por ejemplo, ¿no? Que ya estaba en cuestión, ¿no? Y que era uno de los grandes retos, pues sea factible el valor añadido que da. ¿Cómo puedo disfrutar de Pitu Roca si no puedo ir al celler a tomarme el vino? ¿No? ¿Cómo eso que hace que lo sabemos todos, ¿no? Que hace que el vino sea 10 veces mejor, que me produzca más, otra vez más, que me sepa 10 veces más bueno, porque está Pitu. ¿Cómo vamos a hacer si no podemos ir allá? O mientras no podamos ir allá. Pues habrá cosas, estoy seguro. O sea, yo estoy seguro que vamos a probar el vino con Pitu, ¿no? Desplegando todo ese arsenal de argumentos, motivaciones, valores, ¿no? Etcétera, que van a mejorarlo. Seguro. Y yo estoy seguro que ya están trabajando muchos chefs, cocineros, cocineras, maîtres, sommeliers, camareros, etcétera, en encontrar formatos. Una cosa que hemos visto es que la parte presencial en algunas cosas es muy importante y en otras puede ser sustituida. En algunas no. Bueno, ¿cómo podemos, ¿no? En algunas no, y en nuestro mundo de los restaurantes menos que ninguna, ¿no? Porque yo suelo contar siempre que toda la revolución tecnológica se ha basado en hacer transmitible en segundos, en décimas de segundos alrededor del mundo lo que tiene que ver con dos sentidos, que es el de la vista y el oído. Pero hasta ahora esta poderosa Internet no es capaz de transmitir sensaciones reales para los otros sentidos. Es decir, al final la experiencia sustitutiva de estar en un cine, en una gran pantalla en tu casa, se parece bastante, pero nada que no sea comerme o beberme ese vino de lo que hasta ahora hemos podido consumir como sustitutorio tiene la calidad suficiente y al menos en los próximos 10, 15 o 20 años no lo vamos a tener. O sea, lo culinario al final, porque esos sentidos un poco con menos peso en esta sociedad del siglo XXI, como tú decías antes de otra manera, que tienen que ver con el olfato, que tienen que ver con el gusto, son sentidos como antiguos, que no utilizamos apenas, ¿no? Y encima para cosas poco intelectuales, casi siempre los utilizamos para intuiciones, para recuerdos, etcétera. Ha hecho que no sean reproducibles. Entonces, cuando alguien dice la experiencia del restaurante o la experiencia culinaria va a terminar, yo le digo, mientras haga falta estar en persona para sentir todo eso, yo creo que habrá manera de reinventarse y continuará el concepto, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero fíjate, o sea, has dicho 10 o 15 años, yo te diría que por lo menos alguno me apostaría una cena en alguno de estos sitios donde vamos a volver a ir de la manera que sea, pero volveremos seguro. Contigo a que antes de 10 o 15 años, por lo menos algún sentido sí que... y lo digo porque sé que se está trabajando en eso, no digo todos, pero algunos sí que van a poder pasar como Netflix, ¿no? Que Shakespeare lo que hacía, tenías que ir al teatro, ¿no? Y ahora puedes ir al teatro y es fantástico. Y a mí, yo soy muy teatrero, más que de serie, pero bueno, pero está Netflix, O sea, que te lo manda a la habitación, digamos, y con una calidad bastante importante. Eso es una cosa. Y está trabajándose en eso. Otro es que vamos a mezclar. Fíjate que siempre hablamos de cocineros al momento, ¿no? Sean en casa, seamos nosotros, sea nuestra madre, sí. El chef o la chef famosa que lo hacen en su restaurante, pero toda la artesanía alimentaria, la industria alimentaria y todo lo que está en medio, en realidad son cocineros que han se han especializado. El vino es
es evidentemente, ¿no? Cocina absolutamente desarrollada, etcétera, que ha conseguido, ¿no? Ser mucho más ubicuo, por ejemplo, ¿no? Es igual, ¿eh? O el queso, precisamente para luchar contra esa, ¿no? Esta impredictibilidad de la naturaleza, pero consiguiendo hacer unas cosas que nos parecen excelentes porque lo son en la medida que todo lo que he estado explicando hasta ahora. Yo creo que por ahí va a haber cosas, seguro, y rápidas, rápidas, te digo, en meses. Veremos cómo esta creatividad se va a juntar para que haya experiencias. Mientras tanto, todos aquellos que estamos en toda la cadena, empezando por ti, ¿no? De dar valor a que entre todos, con mayor o menor protagonismo, pero hemos sido también imprescindibles para que pasase lo que ha pasado, vamos a reorganizar nuestra función en estas nuevas formas de gastronómicas que comprenden el hecho alimentario, pero que comprenden también el hecho cultural, ¿no? Somos una industria cultural, evidentemente, pero también somos un servicio turístico, clarísimamente, por tanto, ahí también tiene todo que ver. Y además está el espacio, la ceremonia, el ritual de socialización, ¿no? Absolutamente imprescindible, ¿no? Porque otra cosa que nos define como especie es que somos sociales. Nos encontraremos cosas. Cuando a la gente se le pide que proyecte cómo va a cambiar el mundo en los próximos años, ¿no? Si no se ha tomado algo, normalmente lo que dicen los estudios es que proyecta menos, ¿no? Dicen, no, ¿qué crees que en 10 años habrá y que no? Pero realmente, no flipes, O sea, pues normalmente creemos que habrá cambiado menos de lo que habrá cambiado. En este sentido, yo soy optimista y más en un país que inventó desde la nueva gastronomía hasta los congresos gastronómicos. Una última. Bueno, en eso que hablabas del ecosistema, yo digo, bueno, que me has incluido, me trato de visualizar y digo, yo como mucho seré una abeja que anda por ahí revoloteando. Bueno, igual con suerte polinizo algo a alguien, pero... Cuidado con las abejas, que estamos en peligro, además, con esto de la globalización de las especies. Una última, un torito para cerrar. Estamos inmersos en estas décadas en la revolución de la cocina, la globalización del hecho de comer, el crear personajes por primera vez que no tienen barreras de continentes ni de lenguas, en crear una escena global de la cocina como casi no existía más que para, si me apuras, el cine y ni siquiera la literatura. De ahí ha habido varios productos y algún subproducto. Yo aquí también estoy metiendo política al decir subproducto. Uno de los subproductos más en boga, lo que la gente visibiliza, si un marciano aterrizara o el que quiere contabilizar numéricamente siempre todo para ver cómo de influyentes en el mundo, tiene que ver con esa cultura que se viene a denominar el foodismo, el food porn, todo eso que es la producción de un producto gastronómico que por primera vez no se come y que supone llevar al hecho culinario a unos niveles en el que hay gente que se siente muy cómoda y partícipe y a otra gente lo rechaza precisamente porque entre los que me incluyo tenemos un planteamiento un poco más trascendente de lo que supone comer. ¿Qué opinas de esta cultura que es como ha sustituido un poco a la música en algún momento, ¿no? Es como una gran cultura de masas vinculada también a la extensión de las redes sociales y a la velocidad vertiginosa de consumir cosas, miles de fotos por segundo, quizás las viste ayer no las recuerdas, pero esta necesidad perentoria de estar alimentando el bicho. Joder. Son muchas cosas, muchas. Yo creo que si analizamos el objeto, el fenómeno, ¿no? de los cambios, ¿no? Y las modernidades del consumo alimentario, es un objeto también muy pluridisciplinar, con cosas buenas y malas. Algunas me gustan, algunas no. A mí me gusta la socialización de la gastronomía. Pues claro que sí, absolutamente. Es que yo siempre, lo siento, pero si algo me molesta
siempre me ha molestado de la gastronomía, es ese origen de burgueses que querían en realidad ser aristócratas y por eso les cortaron la cabeza en la guillotina, ¿sabes? O sea, que sí, que comían muy bien y que hay ¿no? Un origen de cosas súper buenas. Pero este rollo elitista, pues lo siento, pero a mis valores morales, o sea, lo siento, pero va en contra. Y por tanto no lo encuentro bueno, como se ha argumentado. Por tanto, oye, democratización, claro que sí. Socialización, claro que sí. Que un café con leche que en realidad es huevo en un bar de Vietnam que vale 10, nada, tenga su valor gastronómico, fantástico. El consumo rápido para enseñarlo es más importante la foto que lo que como, es más... ahí estoy muy lejos. Y estoy muy lejos... déjame decirlo, ya incluso desde un punto de vista también como individuo, o sea, como de conformación psicológica. Yo soy más de Twitter, aunque estoy teniendo haters, que de Instagram. ¿Por qué? Porque soy más de ideas que de imágenes. Eso es generacional igual, no sé, y todos, y evidentemente no digo que sea más importante una cosa que la otra. Como tú has dicho antes, ahí la trampa está en que si somos lo que colgamos en nuestras redes, si construimos nuestra identidad con lo que conseguimos colgar ¿no? Si yo valgo lo que cuelgo, como no podemos colgar ni gustos, ni texturas, ni valores, no sé qué, colgamos fotografías. Por tanto, ¿no? Bueno, evidentemente, si cuantas más cuelgo mejor, si cuanto más, ¿no? Estamos construyendo... Si antes lo que no me gustaba de la valoración gastronómica era que cuanto más caro mejor, cuanto más exclusivo mejor, cuanto más en peligro de extinción, que esto pasaba, este era animal mejor comérmelo, que esto pasaba, lo sabemos, cuanto más pezqueñín mejor. ¡Oh, qué delicadeza! Me estoy cargando los últimos ejemplares de no sé qué porque soy exclusivo, porque así construyo, ¿no? Me construyo y me identifico y pertenezco a la casta, que es, etcétera, etcétera, que me repelía, ¿no? Pues en este sentido, la idea de rápido, venga, no sé qué, que tampoco, evidentemente, no es sostenible y más, y todos, y no sé qué, y además de una manera con muy poco criterio, muy acrítico, ¿no? ¿Y cuál es el que puntúa más? El que han hecho todos los demás, ¿no? Por tanto, una idea de pertenecer al grupo como muy gregaria, como con muy poca personalidad. Bueno, esto no me gusta. Me gusta, en cambio, cuando se incorporan valores que nosotros teníamos muy olvidados. Y yo el primero, y que me cuesta ahora que estoy ¿no? con todas las nutricionistas, no hay doctoras trabajando a mi lado, como era el tema de salud. Pues está bien que miremos un poco, ¿no? También está muy bien que los temas de sostenibilidad, de eso, que nos preocupe un poco que no haya tanto plástico envolviendo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Oye, porque nosotros estamos aquí, pero como dice Inirarity, no podemos ser ocupas del mundo de nuestros hijos, ¿no? O de nuestros nietos. Y si nosotros ahora gastamos, que es lo que estamos haciendo, 2 veces el mundo, porque ¿no? Por este frenesí de consumo, pues si gastamos el doble de la capacidad de resarcirse de ello que tiene la naturaleza, es muy sencillo. Nuestros hijos o nuestros nietos se van a quedar con nuestra hipoteca, ¿no? Por tanto, todos estos valores que se incorporen, me encanta. Todo lo que es una visión poco profunda, que busca poco las ideas, cuando a mí lo que más cuando más me estimula el paladar son las ideas, me queda un poco lejos. No sé si habría muchas cosas. Exacto. Bueno, nos hemos pasado ya del tiempo. Llevamos 1 hora y 10 hablando, Tony, aunque parece que no. Y nos vamos a ir despidiendo. Me quedo con esto último que hablas y que comentas para reflexionar sobre ello. Pongo en valor, como suelo decir yo, el umami que está en las palabras.
en todo lo que hemos hablado, o sea, qué gran herramienta y cómo lo va a modificar todo. Y nos vamos yendo un ratito, por la tarde volveremos con una visión diferente, con un enfoque distinto de esta realidad de lo que nos ocurre en nuestro mundo de pucheros y sartenes. Vamos a hablar con Pedro Subijana y Manol Lasa, que es diputado de Promoción Económica y Turismo de la Diputación de Guipúzcoa, y Mikel Ubarrechena, vicepresidente de Hostelería de España, sobre cómo una marca gastronómica llamada San Sebastián Guipúzcoa afronta el futuro. Un territorio que se ha construido como ningún otro, como referente de la gastronomía y que tiene que hacer también sus deberes. Esperemos que también sea inspirador. Eso esta tarde a las 5. Mañana tenemos a Nando Yubain con Toni Massanés cambiando de rol y va a hacer ahora de entrevistador en lugar de entrevistado. Y Viviana Varese, creo que con eso cerramos la semana. Así que muchísimas gracias a todos los asistentes y nos vemos de nuevo en Gastronómica Live. Toni, un saludo. Chao.